Sobre los legionarios de Cristo mucho se ha hablado y mucho se ha escrito, en especial del comportamiento patológico del depredador Marcial Maciel. El Papa intervino a la congregación en 2010 y mandató un proceso de renovación que culminó con el capítulo general en febrero del 2014. ¿El nuevo director renovará a los legionarios? Soy Bernardo Barranco y le invito a analizar los cambios, el momento actual de los legionarios de Cristo, aquí, en Sacro y Profano. Ante la inocultable conducta de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, el Papa Benedicto XVI intervino la orden en mayo de 2010. Esta decisión se fundamentó en un durísimo documento de evaluación crítica redactado por 5 obispos visitadores. El texto le sugiere al Papa la renovación de la orden religiosa, deslindarse de su fundador y revisar su carisma. El Papa nombra entonces a Velasio de Paolis, delegado para la Congregación de los Legionarios, cuya misión fue generar un proceso de renovación que llevó cerca de 3 años. El proceso culminó en febrero del 2014, con la clausura del capítulo general o asamblea, que redefinió las nuevas constituciones que son la base normativa de la orden y eligió a Eduardo Robles Gil como nuevo director general de los legionarios, quien deslindó a la congregación de su fundador, Marcial Maciel, de la siguiente manera: queremos expresar nuestro hondo pesar por el abuso de seminaristas menores de edad, los actos inmorales con hombres y mujeres adultos, el uso arbitrario de su autoridad y de bienes y el consumo desmesurado de medicamentos adictivos. Sin embargo, no hay autocrítica institucional, pues presentan a Marcial Maciel como un embaucador y asesino solitario que engañó a todos. Sin duda, entre los miembros de la Legión hay algunas personas buenas y generosas. Sin embargo, existen muchas interrogantes sobre su modelo eclesial y una clara inclinación por el lucro, aún entre los pobres. Dichos cuestionamientos no han sido del todo despejados por este capítulo general. Para hablar sobre el momento actual de los legionarios de Cristo, que recién tuvieron un capítulo general extraordinario, tengo el gusto de presentar a Nelly Ramírez. Ella es consagrada a Regnum Christi, autora del libro El reino de Marcial Maciel, la vida oculta de la Legión, y por supuesto el Regnum Christi. Es un honor tenerte con nosotros. Muchas gracias por estar acá, Nelly. Gracias por la También invitación. tengo el gusto de presentar al doctor Fernando González. Él es psicólogo, historiador, investigador de la UNAM. Ha publicado agudos trabajos sobre Marcial Maciel y los legionarios de Cristo. Muchas gracias. Pues, Fernando, sin más, ayúdanos a entender qué pasa o qué está pasando después de este capítulo general extraordinario que tuvieron en febrero del 2014 los legionarios. Bueno, una de las cosas que creo que están pasando es que estamos a final de un ciclo que empezó públicamente en 1997, cuando se hicieron explícitos los actos de Marcial Maciel y recorrieron todos estos años hasta el 2014 con diversas vicisitudes y han llegado al final de un ciclo en donde se declaran, e incluso el Papa Francisco, según lo dicho por el nuevo superior general, les ha dicho que se han renovado y se han purificado. Entonces, estamos pues al final de un ciclo que va a cerrarse también con la canonización de Juan Pablo II, que es uno de sus protectores fundamentales. Creo que son dos actos que se emparentan, el de principios de febrero del 2014 y el que va a suceder ahora a finales de abril de este mismo año. Y yo creo que esto es importante porque cuando fue cuestionado Marcial Maciel en el 2006 y se le mandó a una vida de oración y penitencia, se hizo un acto de recorte del fundador como si fuera un tumor recortable, una especie de pederasta solitario, solipsista, que quién sabe cómo hizo sus actos. Cuando el Papa Benedicto nombró una comisión
para revisar los testimonios de los exlegionarios de Cristo, de los denunciantes, hicieron una de las maneras como el Vaticano ha manejado todos estos asuntos, que es empezar siempre de cero, como si no hubiera nada antes. Y entonces esta comisión decidió que era una cosa que había hecho un daño estructural Marcial Maciel a la Legión. Y después nombra a un ayudante del Papa, de Paulis, el canal de Paulis, y él declara de nueva cuenta que es un problema del fundador solamente. Sí, y además este delegado apostólico de Paolis tuvo un papel, digamos, en este proceso de renovación que fue mandatado por el Papa, y entre otros puntos, Nelly, le plantea el tema del carisma, de una revisión del carisma. Entonces, en este capítulo, como muy bien se ha señalado, hay nuevos estatutos, hay digamos, distancia, un desfase, un deslinde de Marcial Maciel, que lo acusan, ¿no? Y por primera vez de manera, digamos, mucho más abierta, y hay un nuevo director. ¿Qué pasa con el carisma? Yo me hacía esta reflexión, y es que en los 12 años de consagrada, incluso antes, porque yo pertenecía a sus grupos juveniles, nunca se tuvo claro el carisma. O sea, siempre primero haciendo memoria con amigas que también estuvieron dentro, decíamos, a ver, ¿cuál es el carisma realmente? Y decíamos, a ver, primero nos dijeron que era la eficacia. Entonces, eso justificaba el trabajo con líderes. Eficacia en los apostolados. Líderes y ricos. Sí, líderes como ricos. Nada más. Después cambió todo y empezó Maciel con que era el carisma del amor, la caridad. Pero es algo demasiado grande. Es muy extenso, no puede ser, ese es el carisma, pues no, es una virtud teologal. Y después, ahora están con la idea de que es formar apóstoles para extender el reino de Dios. Entonces, ¿qué es esto? O sea, el reino de Dios es tan vago que justifica todo, igualmente. Entonces, ¿dónde queda el carisma? Pues yo creo, a mí me da la impresión, por las declaraciones del padre Robresil, que están intentando, lo que decía Fernando, de convencer a la gente de la teoría del criminal solitario. Entonces yo creo que ahí está la clave, deslindar a Maciel de todo esto, y por arte de magia, por un misterio, surge la Legión, porque como Dios quiso tanto la Legión, ahí está. Gracias, Nelly. Pues tú que estuviste adentro, sabes mejor, mucho más el tema. Y el carisma, entendido en términos religiosos, pues es un don de Dios que es depositado en alguien, en un grupo o en un fundador. Los grandes fundadores de las diferentes congregaciones tienen este sello, digamos, divino, que es el que imbuyen. La pregunta es, ¿dónde quedó este sello o este rasgo de identidad religiosa en los legionarios? Está usted en Sacro y Profano, estamos hablando los legionarios de Cristo después de este gran capítulo o gran asamblea de renovación. Regresamos en un momento. La renovación de los legionarios de Cristo es el tema de Sacro y Profano en esta ocasión, y hemos visto, bueno, pues que el Papa, ante la crisis, sobre todo de imagen, de credibilidad frente al tema Marcial Maciel, interviene en la orden a través de un delegado apostólico. 2, mandata una renovación y al mismo tiempo revisar el carisma. Y se hace lo que se llama una gran asamblea, un capítulo general. Y sobre esto mismo, ¿tú ves signos de renovación en los legionarios, Fernando? Me cuesta mucho trabajo. Me cuesta mucho trabajo por las siguientes razones. No me parece que estén en un proceso de renovación realmente que se encuentren signos muy evidentes. Primero, porque el 5 de diciembre, cuando el Papa Francisco nombra una comisión ad hoc sobre la pederastia, por primera vez reconocen de manera masiva que tenían 35 casos bajo la lupa,
de los cuales 14 quedaron supuestamente exonerados. Ese mismo día, el padre Garza Medina, que había sido el vicario general hasta el 2005 y ahora es el encargado del territorio de los Estados Unidos, ofrece, sin embargo, una prenda para el público, que es el padre Guillermo Izquierdo, diciendo que sí, que está probado absolutamente que abusó sexualmente en el seminario de algún novicio, pero que no se le puede juzgar por edad y enfermedad. Exactamente lo mismo que con Maciel. Es decir, doy el nombre de alguien que no va a poder ser juzgado, de los demás nomás digo que son como entre 19, 14, 20, etc. Eso ya habla de todo un estilo tortuoso en el arte de seguir renovados y purificados. Segundo, el mismo padre, el nuevo superior, Eduardo Robles Gil, señala que hasta el 2006 ningún superior sabía de lo de Marcial Maciel. No es creíble. Es decir, parece que solo los que sabían de Marcial Maciel habían sido los exlegionarios que salieron hace 20 o 30 años y no pasaba nada dentro y era el gran misterio, como si Maciel actuara solo, como un solipsista abusador y no tuviera toda una red de complicidades interna en la Legión y externa en el Vaticano. Pues sí, la teoría del asesino solitario, ¿no? Así es. Que simplemente hay que quitar esa manzana podrida cuando la sospecha es que el tema es más de fondo. Y Nelly, tú que has estado adentro, que has vivido, que has denunciado y que has señalado que el comportamiento de los legionarios es como una secta, descríbenos qué es el modelo. Cuando hablamos de los legionarios, ¿cuál es su modelo organizativo? ¿Cuál es su modelo institucional? ¿Cuál es su modelo religioso? Yo hablaría más de una metodología de trabajo enfocado a los ricos, con la motivación o con la intencionalidad de llegar a los pobres, de extender el reino de Dios, pero escasamente llega ese dinero a los pobres. O sea, al final los recursos los centraliza la Legión. Incluso ahora en la renovación hay varias, o sea, las consagradas sí querían independencia y los legionarios, o bueno, llegaron a la conclusión de que podían tener independencia a nivel de gobierno. Ya hay directoras, antes dependíamos de los legionarios completamente, pero no económicamente. Entonces, en el fondo no hay independencia. O sea, no han querido deslindarse de esa parte. Y yo creo que también, por otro lado, están pues algunos rasgos de las sectas que yo vi claramente, y los menciono en el libro, como es el control de las personas, la falta de respeto a la conciencia, o sea, que en el fondo sirven a la institución más que a la verdad. Está claro también, por ejemplo, donde dice el padre Robles Gil que, pues, que no es lo mismo cubrir que encubrir. Que bueno, tú tienes un amigo y a veces tú puedes decir, ok, puedes hacer todo lo posible para que no se sepa. Entonces, en el fondo yo creo que es cubrir, es el sistema que creó de protección Maciel para cometer sus crímenes. Hay muchos otros, entre ellos yo me incluyo, de decir que el lucro hace de los legionarios una congregación muy atípica, porque hay una banda muy delgada entre lo que es una empresa y una iglesia, o en este caso sería una iglesia empresarial o una empresa religiosa, y es ahí donde a veces a mí me cuesta trabajo el tema del modelo. Fernando, resulta que ahora ellos mismos, los legionarios, están planteando que si no hubiera sido por la intervención del Papa, del Vaticano, probablemente los legionarios hubieran desaparecido. ¿Cómo entender esto? Bueno, sí, es curioso. Por un lado, cuando en el 2010 esta comisión que nombró Benedicto dijo que la estructura y la vida de la Legión habían sido dañadas por los actos del fundador, al mismo tiempo, en otro párrafo que neutraliza en buena medida el primero, señalaban que había toda una parte sana y no tocada de la institución
y por lo tanto valía la pena nombrar este delegado como de Paulis para renovarlos y purificarlos bajo la mirada del papado directamente. Al hacer esto, al apostar por esta renovación, quiere decir que había que tener dos silencios para poder manejar esta operación. Un silencio es lo que dije antes, que es no hay que tocar la responsabilidad y la complicidad de los superiores de la legión como si hubiera ocurrido algo que saltó y que venía de fuera por legionarios, pero no pasaba nada y no sabían ellos nada de lo que sucedía adentro de la legión, como si fueran una serie de bobalicones, unos superiores que no se enteran de nada. Y por otro lado, para hacer esta operación, necesitaban no tocar el Vaticano, no tocar la responsabilidad y la complicidad del Vaticano que se encuentra muy claramente en los archivos de la Sagrada Congregación de Religiosos que trabajé, donde es muy claro la complicidad de los diferentes momentos de las autoridades vaticanas. Entonces no había que tocar a ninguna de estas dos partes, había que entrelazar dos tipos de silencios para que esta operación de purificación y renovación prosperara. Sí, está el libro contundente que se llama La voluntad de no saber, donde se muestran documentos desde los años 50 prácticamente hasta la fecha, en donde en los archivos del propio Vaticano estaba todo este historial negro por parte de Marcial Maciel. Está usted en Sacro y Profano, yo le invito, vamos a un corte, estamos conversando sobre la renovación de los legionarios de Cristo. Regresamos al último bloque de Sacro y Profano. Estamos hablando en torno a la renovación de los legionarios de Cristo y hemos visto cómo la crisis pegó muy fuerte, la crisis sobre todo de descubrir la verdad de un personaje patológico como fue Marcial Maciel. Y entre 2008 y 2013 hay más de 500 bajas, según ellos, los propios legionarios, entre ellos más de 200 sacerdotes han desertado. Las finanzas vulnerables, según de Paulis, y la pregunta es, ¿la legión está a la baja, Nelly? ¿Hay problemas serios? ¿O qué pasa con la legión, con la estructura después de Maciel? Yo creo, ¿qué pasa o qué no ha pasado también? Lo que tú quieras. Pero, a ver, lo que sí está pasando es hay las bajas, hay una crisis muy evidente, de lo que yo sé por las consagradas, con las que estoy en contacto, con exconsagradas. Llegamos a ser alrededor de 800, 900 y nos hemos salido 400. Wow. O sea, estamos hablando de un 50%. Yo veo ahí una crisis seria, veo desorientación al interior todavía ahora, a pesar de las conclusiones. Veo desconcierto a pesar de los intentos de los superiores mayores de mostrar buenas intenciones, pero hacia adentro hay ese malestar de no tener las ideas claras, de dejar a un lado lo que fue el comunicado de la Santa Sede del 2010, donde dice que la estructura se vio fuertemente afectada por Maciel, por la vida de falta de escrúpulos, por los crímenes. Entonces, ya la Iglesia dio ese veredicto. O sea, la estructura está afectada. Habría que ver, desconozco todavía las constituciones y los estatutos. Es decir, las normas. Exacto, las nuevas normas que se supone que fueron lo que revisaron en este tiempo, pero a ver qué cambios sustanciales en el ejercicio de la obediencia, en el ejercicio, bueno, lo que son las promesas, pobreza, castidad y obediencia, que había serias fallas, y bueno, pues habría que ver, yo creo. Estamos concluyendo, Fernando. Una impresión que da es lo que dice Nelly. El documento del Vaticano de 2010, de mayo del 2010, le quedó grande a esta propuesta de renovación que acaban de plantear los legionarios. ¿Cómo la ves? Sí, en efecto, le quedó grande a esta propuesta por aquello que señala Nelly del daño estructural,
pero en octubre del 2011 de Paulis dijo que no había que trasladar las fallas del fundador al resto de la Legión, con lo cual insistió en esta parte de hay toda una parte muy sana, y esta parte muy sana permitía separar limpiamente el supuesto carisma transmitido por Marcial Maciel a algo mucho más amplio, que era el carisma del Regnum Christi, tanto de los consagrados laicos, laicos no consagrados y religiosos, es decir, lo engloba allí. Y en ese sentido, la apuesta de la renovación, que me parece en buena medida una ficción, es más o menos algo que decía este caricaturista sentencioso, el Roto, en El País: hagamos que la derrota parezca un triunfo. Y yo creo que todo el arte de la Legión en este momento es hagamos eso, que la derrota parezca un triunfo, porque además, como dice el padre Eduardo Robles Gil, en la entrevista que le hacen ahora en marzo, el Papa Francisco lo fui a ver y me dijo: yo te apoyo, adelante. La impresión que los legionarios o un sector salió con la suya. Nelly, tu perspectiva en esta conclusión, ¿cómo ves los legionarios en el corto plazo? Pues yo veo una legión que va a continuar desangrándose por esta desmotivación, por esta falta de claridad. Ojalá por la gente de buena voluntad que hay dentro, que surja un liderazgo espiritual real, no se aferren a este sistema que dejó Maciel de falsas lealtades. Y yo creo que solo así podrá tener realmente sentido, si no, no deja de ser una empresa de un hombre genial, psicópata, pero al fin y al cabo que creó una gran empresa de mucho éxito y que supo llegar a la gente con recursos. Pues muy bien, Fernando, muchísimas gracias. Nelly Ramírez, muchas gracias por tu presencia. Quedan muchas preguntas y muchos interrogantes. Una de ellas es hacia dónde va a ir la Legión. Una Legión que al parecer vive por una parte una crisis interna fuerte de identidad y por otra parte la esperanza de una supuesta renovación a través de este último capítulo, Gran Asamblea, apoyado con todo por el Vaticano. Pero la pregunta de fondo es ¿hacia dónde van religiosamente los legionarios? Porque los legionarios no pueden ser una empresa. Los legionarios deben ser, ante todo, una congregación religiosa que tengan la misión del conjunto de la Iglesia, que es evangelizar según las directrices que está planteando el Papa Francisco. Así es que quedan muchos interrogantes. Sin duda hay gente buena, pero sin duda hay un sector que está en el poder que se siente absolutamente fascinado con el curso que está tomando hoy la Legión. Yo le agradezco mucho su presencia aquí en Sacro y Profano y lo espero, por supuesto, la próxima semana.